Buenas tardes, muchachos. Bueno, voy a grabarles este video de 15 minutos para darles la retroalimentación con respecto a la presentación. En general creo que tienen toda la información disponible, pero hace falta como contextualizar mejor los ejemplos. Son 4. Entonces contextualizarlo mejor, colocar un ejemplo. En un par de empresas lo hicieron bien, en otras cosas deberían como profundizar un poco más. Y aparte de eso, seleccionar mejor la información. Hay alguna información que de pronto puede ir y otra que de pronto no. Como recomendaciones generales, por favor, revisen la presentación y la ortografía en la presentación. ¿Listo? La redacción, por ejemplo. Cuando ustedes dicen, AES es consciente de las dificultades que los empresarios emprendedores tienen al pasar una idea a un proyecto empresarial viable, utilizan las comas. Entonces, por ejemplo, podría ser mejor, ACE es consciente de las dificultades que los empresarios emprendedores tienen, coma, al pasar una idea a un proyecto empresarial viable, punto y coma. Como también al querer expandir su negocio, punto seguido. Una de las primeras barreras que encuentran es la financiación. Entonces, revisen bien la ortografía y la redacción para que no tengan problemas a la hora de la presentación, ¿vale? Bien, lo mismo. Hay personas que no utilizan las tildes o los signos de puntuación en letra mayúscula. Es mejor que lo utilicen. Entonces, introducción, coloquen la tilde en la O, lo utilizan, ¿vale? Listo. Coloquen las fuentes, muchachos. Ustedes dicen, por ejemplo, acá, que es una fuente de financiación. Coloquen la fuente abajo, de dónde viene este recurso, de dónde viene esta definición. De todas las actividades de un negocio, la de reunir el capital es de las más importantes, ¿verdad? La forma de conseguir ese capital es a lo que se llama financiamiento. A través de los financiamientos se le brinda la posibilidad a las empresas de mantener una economía estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales. Bien, coloquen la fuente. Está bien la definición, pero coloquen la fuente de dónde sale, ¿vale? Listo. Igual acá, coloquen la fuente. La fuente es un ejercicio que yo les brindé, entonces coloquen fuente, guía, curso, creación de empresas, Universidad del Valle. ¿Listo? Coloquen la fuente. Cuando expliquen este gráfico, ustedes recuerden que tienen que volver a la parte en donde señalan la etapa de conceptualización y arranque y las diferencias que tienen las empresas en la etapa de crecimiento, en la etapa temprana y de crecimiento, y la diferencia que tienen las empresas en la etapa de consolidación y expansión. Ustedes tuvieron unos compañeros que les presentaron en la exposición pasada, en el grupo pasado, las diferentes etapas en la cadena de emprendimiento y cómo las distintas empresas y proyectos se relacionaban con el ecosistema de emprendimiento. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes puedan explicar aquí nuevamente eso, ¿vale? Por ejemplo, cuenten la escala del tiempo, que el Valle de la Muerte significa, pues está normalmente relacionado a los primeros 3 años y medio de la empresa, los primeros 42 meses, que después de este tiempo ya la probabilidad de que la empresa sobreviva en el tiempo y en el mercado es mucho más alta, que normalmente se toman los ingresos o las ventas o el flujo de caja libre neto, el flujo de caja libre para calcular la probabilidad de supervivencia de esa empresa. Es decir, el inversionista o la persona que va a invertir o el fondo de inversión o el capital semilla que se quiera dar o el private equity o el crowdfunding, en fin, las distintas fuentes de financiación normalmente deberían o normalmente tienen en cuenta las ventas, ¿verdad? Pero deberían tener en cuenta, más que las ventas, el flujo de caja libre. Porque el flujo de caja libre lo que les dice es, yo vendí esto, los clientes pagaron esto, pero me costó esto, gasté esto en el proceso de producción y finalmente esto es lo que tengo para el siguiente periodo, para la siguiente semana, para el siguiente mes. Cuando
uno sabe qué gasta, qué le ingresa y qué gasta, pues uno sabe exactamente qué le queda. Uno de los graves problemas de la inversión y de la financiación, muchachos, en las empresas pequeñas, principalmente en las pequeñas, es que se sobreendeudan y no tienen en cuenta muchas veces los costos y los gastos que les genera esa deuda, principalmente en el proceso de producción o de entrega o de logística o de marketing o de publicidad. Entonces, reciben unos montos de inversión, hacen muchos gastos internos y finalmente no tienen en cuenta cuánto va a ser el crecimiento real de la empresa. Por eso muchos recursos que se entregan a las empresas, esas empresas cierran. Y una de las razones es el mal manejo de los recursos de inversión. Por eso es importante tener en cuenta el flujo de caja libre, para saber si la empresa que recibe el recurso, cómo está adentro, qué pasa adentro de la empresa. ¿Listo? Porque la empresa puede vender mucho, pero adentro puede ser un desastre. Y si tú vendes mucho, pero adentro eres un desastre y gastas mucho más de lo que debes y gastas en lo que no deberías gastar en la etapa temprana, sino en una etapa posterior, obviamente el apalancamiento pues te va a llevar a un nivel de insolvencia y posiblemente el siguiente flujo de caja libre no te dé, porque los recursos son limitados. Acuérdense que estos recursos son escasos, ¿vale? Expliquen bien este gráfico antes de entrar a analizar las distintas etapas del proyecto de idea, de empresa naciente, de la establecida y de la que está en expansión, ¿vale? Bien, cuando hablen del proyecto 1, de los emprendedores con una idea emprendedora, que están en la búsqueda de $50,000 para la financiación de una plataforma digital que centraliza las órdenes de compras estatales en un mismo lugar, open source. Ustedes lo que pueden hacer acá es explicar en qué consiste esta empresa. ¿Listo? ¿En qué consiste eso del open source? ¿Qué es eso? ¿Vale? Yo aquí les voy a dar un par de ejemplos. El primer ejemplo es una plataforma que ha cogido mucha fuerza en los Estados Unidos, que se llama We the People. We the People lo que hace es crear un espacio, un puente, un link entre la sociedad y la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos. Entonces generan peticiones en la Casa Blanca, hacia la Casa Blanca sobre temas de interés. Se tienen que obtener unas firmas. Entonces, por ejemplo, reconocer un grupo que está cometiendo actos vandálicos como una organización terrorista. ¿Listo? Y actos violentos. Entonces, el objetivo es 100,000 firmas. Esta iniciativa recogió 360,739 firmas, es decir, sobrepasó la meta casi 3 veces. Esto es un open source y es coger a la comunidad lo que la comunidad necesita y entregárselo a la información disponible a la gente que toma política pública. ¿Es verdad? Entonces, ese tipo de ejemplos, esto es una plataforma digital, se llama We the People. Pónganlo de ejemplo para que ustedes puedan contextualizar. El siguiente ejemplo, que es un open source, ya es colombiano, que se llama Colombia Compra Eficiente. ¿Listo? Y ahí también ustedes pueden ejemplificar. Simplemente ejemplifiquen, no de mucho, pero pongan el ejemplo, porque no vi ejemplo del open source en el proyecto 1. Hay distintos. El open source significa un recurso abierto, ¿listo? Entre alguien que tiene una información y alguien que necesita la información. El open source está en el centro, cogiendo toda la información posible para que alguien la utilice, ¿vale? Entonces ejemplifiquen esa necesidad. Después ustedes llaman las fuentes de financiamiento para el proyecto, está bien, me parece que está bien, fondos propios, primera opción, Family, Friends and Fools o Fools and Friends, está bien, perfecto, explicarlo, crowdfunding, colocar un ejemplo de crowdfunding. Entonces, hay ejemplos en Colombia, hay ejemplo en Chile, hay ejemplo en México, hay ejemplo en Estados Unidos, coloquen ejemplos reales, ¿listo? No solamente la definición de qué es crowdfunding o de qué es ángeles inversionistas,
sino colocar el ejemplo real, al igual que los concursos. Ustedes después lo coloquen el ejemplo, no solamente coloquen la dirección. Entonces, si colocan Kickstarter, pues abran la página de Kickstarter, ¿listo? Y apenas abran la página de Kickstarter, pongan, por ejemplo, no sé, cuántos proyectos han sido invertidos por Kickstarter, cuántos proyectos han sido financiados por Kickstarter, cuántos productos, ¿listo? Entonces, colocar el ejemplo de Kickstarter y cuántos proyectos creativos se ha apalancado a través de Kickstarter. Escojan cualquiera, escojan una de las 5, 4, 5, las que ustedes tengan, pero escojan una o dos y ejemplifiquen, muchachos. Lo importante siempre es no solamente listar, sino también ejemplificar, ¿vale? Listo, seguimos. Igual, con ángeles inversionistas igual, con los programas igual, escojan uno o dos y ejemplifiquen. ¿Listo? Con los concursos igual, escojan uno o dos y ejemplifiquen. ¿Listo? Con los fondos cinematográficos, escojan Proimágenes, Colombia y ejemplifiquen. Con las aceleradoras, ustedes escogen Endeavor, muy bien, más adelante, ejemplifíquenlo. Bien, con el ejemplo, me parece perfecto. Igual, en aceleradoras, por ejemplo acá, ustedes pueden colocar el caso de Guaira. Entonces, Guaira tiene una plataforma que se llama openfuture.org y este es el caso de Guaira Colombia. Ejemplifíquenlo con Guaira Colombia. Como les dije con la presentación anterior, ya los muchachos les habían dado algunas pautas de lo que podían ustedes hacer. Listo, sigamos. Programa Emprende País, está bien. Impulsa, me parece bien. Nombrarlo. Impulsa tiene 3 o 4 distintos frentes. Menciónenlos, descríbanlos, ¿vale? Fomento de Bancolombia, de los bancos. Endeavor igual, está bien. Tengan en cuenta cuando ustedes hablen de las fuentes de financiación, cuando hablen de los orígenes. Cuando hablen, por ejemplo, el proyecto 3, emprendedores con una empresa establecida. Hay una empresa en Cali que ha sido financiada, una empresa caleña, creadora de impresoras 3D, gana convocatoria de innovación en Alemania. Colóquenla en referencia a esta empresa, al proyecto 3, empresa fabricante de máquinas 3D y autopartes para la industria automotriz, ¿vale? Listo, arrancan ustedes con ese ejemplo, pero recuerden que ustedes están hablando de fuentes externas, no solamente de fuentes internas. Entonces, cuando hablen de fuentes internas, que es las utilidades no distribuidas, la depreciación, la venta de activos o de cartera o la disminución de inventarios, esto no va, muchachos. Menciónenlo rápido, pero esto no va porque las fuentes internas, como ustedes mismos lo están diciendo, son fuentes que la empresa tiene para apalancarse y no son fuentes que reconsiguen afuera. Nosotros estamos haciendo énfasis son en las fuentes externas, ¿vale? Listo. Cuando hablen de acciones y bonos, ya para la empresa 4, deberían ustedes hablar de las acciones y bonos, no para la empresa 3, sino para la empresa 4. ¿Listo? Porque la empresa 4 ya está en expansión. Y es importante que ustedes les hago esta pregunta y es importante que ustedes la pongan en la presentación. Muy importante. Según este artículo de portafolio, al menos 15 empresas se financiarán con bonos. Esto es del 2015. Al 2017 esto no ha cambiado, muchachos. Las 15 empresas que se financian con bonos en Colombia son Terpel, Davivienda, Promigas, Alpina, Banco Caja Social, Bancoldex, Bancamía, Banco Popular, Metales, EPM, Surtigas. Es decir, son empresas grandes. Como son empresas grandes, muchachos, las empresas del ejemplo que están creciendo en esta matriz o curva de crecimiento de financiación no encajan allí. ¿Listo? De pronto la empresa en expansión, pero no estas. Así que toda la información que ustedes tienen al final va al final, ¿listo? Va a la empresa final, a la empresa 4. Multibanca, crédito internacional, crédito de fomento, en fin. Vale, muchachos. Al final concluyan y listo.
Cualquier duda me escribe.